Voy a presentar al doctor Augusto Durán Martínez, catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, catedrático de Procesos Constitucionales en la Facultad de Derecho del Instituto Universitario CLAE, director del Departamento de Derecho Administrativo y decano emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores, en especial al señor Procurador General de la Ciudad, doctor Gabriel Astarloa, y a la doctora María José Rodríguez, por la invitación que me han formulado para participar en este ya prestigioso, ya cuarto Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal. Es para mí un placer estar aquí y un honor por la calidad del Congreso, por la hospitalidad y por la calidad humana de los organizadores. Y por supuesto es siempre un placer estar en Buenos Aires. La preocupación por la duración de los procedimientos administrativos no es nueva. Desde el comienzo mismo de la regulación de los procedimientos administrativos se han fijado plazos para el cumplimiento de determinadas actuaciones. La sola fijación de un plazo implica implícitamente el reconocimiento de que esa actuación para la que se le pone un plazo tiene un interés que trasciende al que tiene que cumplirla. Es que la administración es un ser instrumental, es un ser servicial, sirve con objetividad los intereses generales, como dice el acápite del artículo 2 de nuestro decreto 500/991, verdadero Código de Procedimiento Administrativo, tomado del artículo 103 de la Constitución Española, fórmula que proviene del profesor Meilán Gil, que en tempranero trabajo de la década del 60 del siglo pasado se apartó de la corriente de su tiempo, que definía el derecho administrativo poniendo el énfasis en la administración para ponerlo en los intereses colectivos, expresión que tomaba el profesor Meilán en sentido de intereses generales. Asistimos entonces a un cambio de concepción. Dejamos la concepción autoritaria que heredamos de la Revolución Francesa y del derecho administrativo de y para la administración pasamos a un derecho administrativo de y para la gente. Ese servicio a los intereses generales, con objetividad desde luego, es un servicio a personas. Y como las personas tienen una vida de duración menor que la de la administración, los procedimientos tienen que tener una duración que permita a las personas ver la conclusión de las actuaciones relacionadas con sus intereses. No obstante, la administración no ha sido muy sensible en cuanto al tiempo, lo que llevó al derecho a incrementar su preocupación para obtener procedimientos de duración razonable. Y al respecto han aparecido dos tendencias, una que vincula el procedimiento de duración razonable al debido proceso y la otra que lo vincula a la buena administración. Perspectivas que no son del todo coincidentes, pero no son incompatibles, ya que el debido proceso hace a la buena administración y últimamente se le considera uno de los aspectos del contenido de la buena administración. Nuestro derecho, Decreto 500, Código de Procedimiento Administrativo, como les dije hace unos minutos,
luego de incluir al principio del debido proceso en la enumeración de los procedimientos que rige el procedimiento administrativo, en su artículo 5 dice: los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al debido proceso de conformidad con lo establecido por la Constitución de la República, las leyes y las normas de derecho internacional aprobadas por la República. Esos derechos implican un procedimiento de duración razonable que resuelva sus pretensiones. De este texto me interesa destacar dos cosas. Una, que incluye el procedimiento de duración razonable como uno de los contenidos del debido proceso, y la otra es la referencia a las normas de derecho internacional. Esa referencia a las normas de derecho internacional, que por su amplitud incluye todas, se hizo especialmente pensando en el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 8 del Pacto de San José, cuya nomen iuris es garantías judiciales, expresa que recoge el debido proceso e incluye en él un proceso dentro de un plazo razonable. No hay duda, tal como está redactado el artículo, que refiere a procedimientos de naturaleza jurisdiccional. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha extendido su aplicación a los procedimientos administrativos. No ha sido una posición unánime en la Corte, hubo discordias. Quiero resaltar ahora la del juez Bio Grossi en el caso Barbani versus Uruguay. Creo que en buena medida el problema se ha planteado por haberse efectuado un abordaje exclusivamente positivista. En efecto, lo que se trató fue de desentrañar el sentido del texto del artículo 8. Bio Grossi trató de ceñirse al texto, que refiere claramente a actividad jurisdiccional y no a la función administrativa. Y la Corte procuró hacerle decir al artículo 8 de la Convención lo que ésta no dice. Me parece que se encararía mejor el problema partiendo del concepto y naturaleza del debido proceso en el procedimiento administrativo. No tengo tiempo de desarrollar este punto, pero sí me parece que es pacíficamente admitido que el principio del debido proceso tiene raíz natural, tanto en el proceso jurisdiccional como el procedimiento administrativo, y que el derecho al debido proceso entonces es un verdadero derecho humano. Por tanto, si es un derecho humano y si el principio del debido proceso, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo, es de raíz natural, integra el bloque de constitucionalidad, preside el bloque de constitucionalidad, esté o no recogido expresamente en el Pacto de San José, por lo que pierde un poco relevancia qué es lo que dice exactamente el texto normativo. El contenido del debido proceso es evolutivo, tanto desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como de nuestro derecho interno, pero no cabe duda de que hoy en día el procedimiento administrativo de duración razonable forma parte del contenido del debido proceso. Paso al otro aspecto, que es la buena administración. El concepto de buena administración no es nuevo, ya Oriú aludía a ella y era un concepto muy importante en toda la cosmovisión de su pensamiento. Pero debo admitir que hasta mediados de siglo mucho no se insistió en él. La Constitución uruguaya de 1952 fue la primera constitución sudamericana que recoge en el texto constitucional la expresión de buena administración. Esto ha naturalmente provocado interés en la doctrina y ha habido una interesante evolución.
Por un lado, en un primer lugar, se le encaró en nuestro país desde la perspectiva del deber y fundamentalmente se apuntó a la eficacia, a la eficiencia. En un comienzo se la encaró dentro de la zona del mérito, pero luego, cuando se advirtió la naturaleza instrumental de la administración está para servir, la administración no puede ser sino buena, entonces se pasó de la zona del mérito a la de la legitimidad. Si la administración no es buena, no cumple su finalidad y por lo tanto es ilegítima. Pero luego, sobre todo a partir de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en que en el artículo 41 se recoge el derecho fundamental a la buena administración, se empieza a encarar el tema también desde la perspectiva del derecho. Jaime Rodríguez Arana Muñoz decía: existe el deber de la administración de actuar conforme a la buena administración, porque los ciudadanos tenemos el derecho de que se actúe conforme a las reglas de la buena administración. Visión naturalmente que no es incompatible, y de ahí también pasó a hablarse de la buena administración como principio. Y estos desarrollos doctrinarios se plasman, yo creo que en forma magnífica, en la Carta Iberoamericana del Clado, de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública, del año 2013. Y esta carta acepta esta triple dimensión de la buena administración. La buena administración es un principio, la buena administración es un deber, la buena administración es un derecho. La carta entonces distingue estos tres aspectos. En el capítulo segundo indica los principios contenidos en el principio de la buena administración. Y en el numeral 2 menciona el principio de servicio objetivo a los ciudadanos, que comprende, entre otras cosas, el atender los asuntos de manera adecuada, objetiva, equitativa y en plazo razonable. Y también en el numeral 21, al tratar el principio de celeridad, la Carta vuelve a insistir en los procedimientos de duración razonable. El capítulo 3 lo reserva a los derechos comprendidos en el derecho fundamental a la buena administración o los derivados de él. En primer término, el numeral 25 incluye el derecho de toda persona a que sus asuntos sean resueltos en plazo razonable. Debe tenerse presente que la Carta del CLAD, entre los principios integrantes del principio de buena administración, incluye el principio del debido proceso, y al enumerar en el capítulo 3 los derechos derivados del derecho a la buena administración, incluye muchos de los derechos comprendidos en el derecho del debido proceso. La Carta entonces distingue así claramente principios y derechos, distinción que no muchos hacen, pero que procede. Casal de aquí fue muy claro: los principios son o están en el mundo jurídico, mientras que los derechos, independiente de que se funden en principios o en otras fuentes, se tienen o se ejercen. Personalmente, siguiendo a Barbe Pérez, quien decía que los principios derivan de la naturaleza de las cosas, sostuve que los principios son atributos esenciales de las cosas. Si esa cosa es la persona humana, se extraen de la naturaleza del hombre. El ser humano es un ser racional. Lo racional es la diferencia específica que lo distingue de los demás animales, que es lo que hace su naturaleza. Por lo que decir que los primeros principios derivan de la naturaleza humana es decir lo mismo. La razonabilidad que hace la naturaleza humana es lo que configura la imago Dei. De ahí proviene la dignidad y el supravalor de estos primeros principios. Los principios son reglas de derecho. La regla es un género que admiten dos especies, principios y normas.
como reglas de derecho que son, de los principios pueden derivarse derechos. Así, del principio de procedimiento de duración razonable se deriva el derecho a un procedimiento de duración razonable. Como ese principio deriva de la naturaleza humana, el derecho derivado de esos principios configura un derecho humano. Por eso, si bien la Carta del Clado es un instrumento de soft law, en virtud de la naturaleza de los principios y derechos que ella refiere, ellos son directamente aplicables y operativos en nuestro derecho interno. En suma, el principio de buena administración deriva el derecho de buena administración. Uno de los principios que incluye el principio de buena administración es el de servicio objetivo a los ciudadanos, que comprende el procedimiento de duración razonable, del que deriva el derecho a un procedimiento de duración razonable. Otro de los principios comprendidos en el de buena administración es el del debido proceso, de donde deriva el derecho al debido proceso. Principio de debido proceso y derecho a debido proceso, derivado del principio señalado, han tenido un desarrollo previo e independiente al principio de buena administración y del derecho a la buena administración. Lo importante es que confluyen y que esos principios derivan de la persona humana, por lo que los derechos de ahí derivados son derechos humanos. Ahora, para combatir la inactividad o lentitud de la administración, el derecho ha procurado diversos instrumentos. Le ha puesto valor al silencio, positivo o negativo. En nuestro caso, en materia de recursos administrativos, si no ha habido un procedimiento dentro de determinado plazo, se ha establecido una presunción de ilegitimidad del acto administrativo impugnado que el actor puede hacer valer ante el tribunal en la acción de nulidad, y también ha establecido caducidad, una caducidad de la pretensión sancionatoria de la administración. Por razones de tiempo voy a referir únicamente a este punto, que ha tenido una evolución bastante interesante en nuestro país. El artículo 223 del decreto 500 que mencioné al principio, que es un código de procedimiento administrativo, en la parte relacionada al procedimiento disciplinario dice o decía: el vencimiento de los plazos previstos para los procedimientos disciplinarios no exonera a la administración de su deber de pronunciarse. No obstante, dichos procedimientos se clausurarán si la administración no decide sobre el fondo en el plazo de 2 años contados a partir de la resolución que dispone la instrucción del sumario. Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación en el caso de funcionarios sometidos a la justicia penal. Este artículo fue mi idea, yo lo redacté, me inspiré en un trabajo del profesor Brito, que aún sin texto de derecho positivo y evocando a Marienhof y cierta jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina, sustentaba la prescripción de la falta administrativa en base al derecho del hombre a la seguridad y tranquilidad espiritual inherente a su personalidad. Por eso yo propuse y redacté un artículo en donde establecía la prescripción de las faltas, y en el que tuve también especialmente en cuenta el derecho a un procedimiento de duración razonable como un aspecto contenido del principio del debido proceso, en donde establecía esta caducidad. Este artículo tuvo una modificación en el año 2007, en donde se suprimió toda la referencia a la caducidad, solamente quedó el primer inciso, en donde se decía que el vencimiento de los plazos previstos para los procedimientos disciplinarios no exonera a la administración de su deber de pronunciar. Claramente el Poder Ejecutivo de la época tuvo la intención de eliminar la caducidad.
Personalmente he discrepado con esta interpretación y esta intención, diciendo que estamos ante un principio que, por lo que expliqué, deriva de la persona humana, tiene máximo valor y fuerza. De este principio genera el derecho a un procedimiento de duración razonable, cuya proyección impide que la potestad sancionatoria se ejerza sine die en el tiempo. Una vez iniciado un procedimiento, la administración tiene que terminarlo en plazo razonable y no puede terminarlo eternamente. De ahí entonces que, invocando la raíz natural, sostuve que lo que se derogó fue el plazo, pero no el principio. El principio puede ser aplicable directamente en forma razonable. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un principio no aceptó esta posición, pero poco tiempo después, evocando sentencias europeas en atención a las circunstancias del caso, si el caso era complejo o no, la actividad del interesado y la actividad de la administración, aplicó el principio y anuló. Y poco tiempo después, la ley recogió nuevamente el principio en el Estatuto de los Funcionarios de la Administración Central, lo que es una especificación del principio, lo que no impide la aplicación del principio fuera de su ámbito de aplicación, tanto en otros procedimientos disciplinarios como en el procedimiento sancionador externo. Bien, me ha llegado a la hora y como debo respetar el derecho a ustedes a una exposición de duración razonable, pongo fin a mi exposición. El aplauso. Y así lo despedimos al doctor Augusto Durán Martínez con este cálido aplauso. Muchas gracias. Y también a la doctora Flavia Bonet por la moderación.